Buenas tardes a todos. Hoy corresponde ver radicación, que es la operatoria opuesta al concepto de potencia, ¿ya? Bueno, dice, en el campo de la matemática se conoce como radicación a la operación que consiste en obtener la raíz de una cifra o de un enunciado. De este modo, la radicación es el proceso que, conociendo el índice y el radicando, permite hallar la raíz, ¿ya? Entonces estos son los tres componentes: la raíz, el índice y el radicando. Esta será la cifra que, una vez elevada al índice, dará como resultado el radicando. Bueno, cuando tenemos la estructura de la radicación o la de la raíz, ¿cierto? Nosotros tenemos este símbolo que ya lo conocemos como raíz, ¿cierto? Lo que está dentro de la raíz se llama radicando y lo que está fuera del símbolo raíz se llama índice. Y el resultado de esa operatoria, de que se llama radicación, es la raíz, ¿no? Por ejemplo, en este caso sabemos que 8, la raíz de 8 es igual a 2, ¿no? La raíz cúbica de 8 es igual a 2, ya que 2 es el que se repite 3 veces, 2 por 2 por 2. ¿No? Bueno, antes de empezar vamos a recordar un poco el concepto de lo que eran las potencias, donde tenía producto de potencias de la misma base. Cuando yo multiplicaba dos potencias que eran de la misma base, se mantenía la base, como aparece ahí, y se suman los exponentes, teniendo al final un resultado como a elevado a n más m, siempre y cuando hubiese sido la multiplicación entre a elevado a n por a elevado a m. En el ejemplo que yo tengo acá me aparece x elevado a 2 por x elevado a 7. Se mantiene la base, que sería x, y se suman los exponentes, que sería 2 más 7. Por lo tanto, el final quedaría x elevado a 9. El cociente de potencia de la misma base es otra potencia de la misma base y de exponente la resta de los exponentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una división o una fracción que tenga la misma base, ¿cierto? Se mantiene dicha base y se restan los exponentes correspondientes del cociente, ¿no? O de la fracción. Como por ejemplo acá que dice a elevado a n partido por a elevado a m, es lo mismo que decir a elevado a n menos m. Ejemplo con números: 2 elevado a 8 dividido en 2 elevado a 5. 2 elevado a 8, o sea, perdón, 2 elevado a 8 menos 5. ¿Ya? 8 menos 5 me da como resultante 2 elevado a 3. La potencia de otra potencia es una potencia de la misma base y de exponente el producto de los exponentes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, a elevado a n elevado a m, es lo mismo que decir a elevado a n por m, teniendo en cuenta de que se mantiene obviamente sin modificar la base y se multiplican las potencias. ¿Ya? Ejemplo con otros números donde tengo x elevado a 7 elevado a 3. Se mantiene la x y se multiplica 7 por 3. 7 por 3. Por lo tanto, el resultado va a ser x elevado a 21. Una potencia de exponente 0 es igual a la unidad. Eso quiere decir que si yo tengo a elevado a 0, va a ser igual a 1. Cualquier número elevado a 0 siempre va a ser igual a 1.
Cuando tengo productos de potencia del mismo exponente, es otra potencia del mismo exponente y de base el producto de las bases. Por ejemplo, si aquí dice a elevado a n por b elevado a n, se mantiene el exponente n, pero se multiplican sus bases siendo distintas. Pero eso es solo si n es el mismo exponente de a y de b. Por lo tanto, si nosotros vamos a números, yo tengo un ejemplo aquí que dice 2 elevado a 5 por 3 elevado a 5. ¿Ya? Se mantiene el exponente elevado a 5 y se multiplican sus bases. 2 por 3 es igual a 6 elevado a 5. Si yo saco el resultado de 6 elevado a 5, 6 elevado a 5 me da 7776. 7776. 7776. Por lo tanto, si yo hago lo contrario, esto por separado, yo acá 2 elevado a 5 me va a dar 32. Y 3 elevado a 5 me va a dar 243. Si yo multiplico ambos, me va a dar 7776. Por lo tanto, se cumple. Cuando hablo de cociente de potencias del mismo exponente, es otra potencia del mismo exponente y de base el cociente de las bases. Como por ejemplo aquí tengo a elevado a n dividido en b elevado a n. También lo puedo expresar como a partido por b elevado a n. ¿Ya? Entonces, eso significa, por ejemplo, expresado en números, me daría 8 elevado a 6 partido por 4 elevado a 6. O también puede ser 8 partido por 4 exponente 6. 8 partido en 4 es 2 y 2 elevado a 6 es 64. Entonces, tanto escribirlo como 8 elevado a 6 partido por 4 elevado a 6 es lo mismo que tener la división de los dos elementos y elevarlo como exponente a 6. Bueno, aquí tenemos los radicales. Radicales. ¿Qué son los radicales? ¿O cómo podemos definirlo? Dice aquí que llamamos raíz enésima de un número dado al número b que elevado a n nos da a. Entonces, al número b que elevado a n nos da a. Como aparece ahí. ¿Ya? Un radical es equivalente a una potencia de exponente fraccionario, en la que el denominador de la fracción es el índice del radicando y el numerador de la fracción es el exponente del radicando. Por eso yo decía al principio que era el inverso de la potencia. Como acá, por ejemplo, que dice raíz cúbica de 8. Sabemos que es igual a 2, por ser 2 exponente 3 igual a 8. Entonces, si yo tengo raíz cúbica de 5, es lo mismo que decir 5 elevado a 1 partido por 3. Y también tengo aquí raíz quinta de x elevado a 2, que es lo mismo que decir x elevado a 2 partido por 5, una fracción. ¿Ya? Entonces, más que nada, la fracción, la raíz es lo opuesto de la potencia
y se expresa como fracción, como una potencia fraccionaria. ¿Ya? A eso se refiere con raíces. Si yo, por ejemplo, aquí en este caso, aquí el 5 no tenía una potencia, por lo tanto, esa potencia es igual a 1. Sabiendo que no tiene dibujada la potencia, todo número que está dibujado, está sin su potencia dibujada, es potencia 1. ¿Ya? Ya que todo número elevado a 1 siempre va a ser el mismo número. Radicales equivalentes. ¿Qué son los radicales equivalentes? Dos o más radicales se dice que son equivalentes si las fracciones de los exponentes de las potencias asociadas son equivalentes. ¿Ya? Aquí yo tengo raíz cúbica de x elevado a 2, es lo mismo que decir raíz sexta de x elevado a 4. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Amplificar, como dice aquí, o simplificar para saber si las dos raíces son equivalentes. ¿Pero qué amplifico? ¿Qué es lo que yo tengo que amplificar? Yo amplifico las potencias, que serían las potencias en este caso, el índice y la potencia del radicando, ambas. Por lo tanto, yo si quiero amplificar por 2, por decir algo, ambos elementos deben ser multiplicados por 2. Si yo quisiera simplificar esto de acá por 2, ambos elementos deben ser simplificados por 2. ¿Ya? Hasta llegar a un radical irreductible. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos raíz cúbica de 3, o sea, raíz cúbica de x al cuadrado, es lo mismo que decir raíz sexta de x al cuadrado. Por ende, 2, solamente si nos fijamos en la potencia, quedaría como 2 partido por 3, la potencia de x, de esta x, de este lado, y 4 partido por 6, la potencia de la otra x del otro lado. ¿Ya? Amplificar ya dijimos que era multiplicar tanto adentro como afuera del elemento en el índice y el exponente del radicando, como simplificar es lo mismo, dividir en ambos elementos por el mismo número, tanto el índice como el exponente del radicando.